entonces a mí me parece que la norma, pues, la verdad viene a resurgir, al a que podamos empezar a tomar acciones muy puntuales y promover dentro de nuestras organizaciones y de la cultura laboral mexicana, pues, una serie de prácticas que en otros lados del mundo, pues, son parte de la cultura laboral, ¿no? Entonces, como ustedes saben, pues, lo que vamos a ver en este webinar, si me das la siguiente, Maru, porfa. Sería el que podamos estar como revisando, bueno, ¿cuáles son los requisitos básicos para acreditar la NOM? Es decir, que ustedes se vayan con ya me quedó claro cuáles son como las cosas que tengo que tener mínimas para poder generar la acreditación. Hablamos de acreditación porque actualmente la Secretaría lo que está haciendo son auditorías para que la gente pueda identificar si está haciendo una implementación adecuada de la norma. Y si bien todavía no existe un distintivo, una certificación, que eso yo creo que es lo que viene en el momento. Lo que sí se busca es que haya un cumplimiento adecuado de la norma. Y bueno, finalmente que ustedes identifiquen, porque yo creo que en mi experiencia de trabajo y ustedes ya nos irán compartiendo un poco cómo les ha ido. Una de las grandes como digamos, como gaps o como huecos que tiene la NOM es que te dice, hay que hacer intervención, niveles de intervención y planes de Ujú. acción correctivos. Evidentemente sabemos que no podría tener todas las acciones que podrían ser posibles de hacer porque cada organización tendrá sus propias necesidades. Sin embargo, la guía ahí es mucho más escueta que en otros lados. O sea, en otras partes está muy Porque detallado, muy bien no, dime. explicado, ¿no? Pero en esa zona es donde creo que podríamos estar nosotros o queremos ir como compartiendo un poco desde la experiencia que tenemos y desde lo que nos marca la norma. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Cuál es un poquito el temario? Pues platicar por qué la norma es importante, revisar si todavía por ahí hay algunas dudas en cuanto al tema de algunos conceptos clave, evidenciar cómo podemos hacer, como cuáles serían las evidencias básicas que tendríamos que tener para poder hacer la implementación de la norma, algunos requisitos importantes que hay que considerar cuando estemos haciendo la carpeta para poder evidenciar la implementación y los niveles y tipos de intervención, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver hacia el final. Y entonces, bueno, ¿qué es la NOM 035? La NOM 035, bueno, como ya lo dice ahí, ¿no? Tiene tres grandes indicadores. La primera es, vamos a identificar si en mi organización hay factores de riesgo psicosocial que en un momento dado, cuando los factores de riesgo psicosocial se elevan, entonces como resultado de ello, se dan una serie de impactos a nivel salud mental en los trabajadores, a nivel de relaciones interpersonales, y por eso es importante que los identifiquemos para que los podamos abatir. El más común, el más fuerte, el más reconocido es que los factores de riesgo psicosocial aumentan el estrés laboral. Y por eso es que esta norma se le ha asociado con el nivel de estrés. Sin embargo, no solo es lo que se incrementa, o sea, no solo son las cosas que empiezan como a generar como problemática, ¿no? Entonces, ya que los tenemos identificados, la idea es analizar qué es lo que en un momento dado en mi organización está haciendo que estos factores se eleven y finalmente, qué acciones puedo hacer para prevenir que en un momento dado no se eleven y entonces se promueva un entorno organizacional favorable, porque entonces lo que tendríamos son más, digamos, como una pequeña balanza, ¿no? De factores de riesgo psicosocial bajitos y factores psicosociales protectores, ¿no? Que nos ayuden a enfrentar una serie de circunstancias, como es el caso del estrés laboral, como es el caso de la violencia laboral, y finalmente, por eso es que la NOM es muy enfática en que no es un diagnóstico individual, sino es un diagnóstico organizacional, donde identificamos qué factores están ocurriendo dentro de la forma en la que trabajamos que puedan impactar en la salud de nuestros trabajadores. Entonces, ahora sí me das la siguiente, Mar, porfa. Gracias. Entonces, como hablábamos un poquito, estos factores de riesgo psicosocial, como les decía, no solo es el estrés, o sea, el estrés es uno de sus factores. Una de las cosas que genera, por ejemplo, mayor impacto y que a veces la pasamos como no tan cercana o no se difunde tanto es, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? El nivel de ansiedad cuando estamos en un entorno
organizacional donde existen muchos factores de riesgo, pues empezamos a sentir como esta sensación de inquietud, de incomodidad, de incertidumbre, donde en un momento dado eso se puede trastocar pues en mi ciclo de sueño vigilia, ¿no? Es decir, chin, ya no duermo bien, no me tardo en dormir, o me despierto 4 de la mañana pensando en el trabajo, ¿no? Muchas de las veces también, pues el estrés trae como consecuencia que a veces hay gente que abate el estrés con otro tipo de medidas, ¿no? Como por ejemplo el tema del consumo de sustancias, que a veces también está ahí, que son cosas que de las que luego no vemos, conflictos interpersonales, situaciones donde en un momento dado empieza a haber desgaste. No sé si ahora han difundido un poco más, pero por ejemplo el tema de la depresión, que pudiera darse por causas laborales, pues finalmente como un efecto de este trastorno donde yo no estoy a gusto en un lugar donde estoy trabajando, pues ahí está. Y también el famoso burnout, que ese es el que actualmente se ha hablado también sobre la existencia de esta síndrome de burnout cuando estamos como en esta sensación de hastío, de fastidio, de cansancio total, de donde ya no me interesa si sale bien la cosa mal, no, o sea, ¿no? Ahí empieza a darse mucho eso. Y antes, eso estoy hablando de casos críticos, ¿no? Pero antes de eso, pues hay desmotivación, hay alta rotación de personal, hay incomodidades, el clima organizacional se impacta severamente, entonces ahí es donde empieza a darse una serie de situaciones porque entonces también impacta en nuestra productividad como organización y como personas. Importante entonces que podamos nosotros identificarlos y abatirlos cuando los tenemos altos y si no, pues prevenirlos, que eso es lo más importante. Y ese es el espíritu en lo particular como profesional, que lo que busco es que pues esta norma nos ayude a hacer esa cultura organizacional donde haya un alto sentido de pertenencia en nuestras organizaciones, donde las tareas estén adecuadas a al tiempo en la que la realizamos, que tengamos todas las herramientas, que se haya una definición clara. Fíjense que en nuestro trabajo de hacer algunos diagnósticos organizacionales, algunas de las cosas que de repente aparecen es que no tengo muy claro qué me piden que haga, qué quieren que haga, porque hago, pero como que no estoy tan claro o tan clara de saber si eso es lo que estoy haciendo bien. Y si no lo estoy haciendo bien, pues entonces que me digan cómo, ¿no? Y no siempre hay esa, ¿no? Aldo, sí, adelante, ¿ibas a comentar algo? No, okey. Que se dé esta parte de este espíritu de cooperación, de acciones proactivas, y no nada más esperando a que yo, como jefe, como líder, diga qué hacer, sino que mi equipo me promueva, me dé una serie de ideas que podríamos estar implementando para poder hacer mejor el trabajo, ¿no? Que esta distribución haya una distribución adecuada de las cargas de trabajo y que finalmente exista la evaluación y reconocimiento del desempeño. Esto sería como los elementos que nos marcan que tendríamos que tener para poder tener un entorno organizacional favorable para el trabajo y que además asegurándonos de que aparecen estos elementos, entonces lo que estaríamos observando es que también habría una disminución de los factores de riesgo. Entonces, pues desde ahí que es importante que nosotros identifiquemos cómo está nuestra organización. Ujú. A la siguiente, por favor, Man. Entonces, bien, ¿qué cosas son las que mide la norma? ¿No? ¿Qué es lo que en un momento nos está midiendo? Lo primero que va a trabajar e identificar son las condiciones del ambiente, pero las condiciones físicas, particularmente condiciones físicas, si está bien, si percibo como trabajador, trabajadora que los ambientes son peligrosos o son inseguros, si en un momento dado cuento con el espacio adecuado o no cuento con el espacio adecuado para hacerlo. Entonces se le va a preguntar a las personas cómo están percibiendo, qué tanto nivel de riesgo perciben en sus condiciones ambientales. El otro es los factores propios de la actividad. En los factores propios de la actividad tenemos esta parte de cargas para el trabajo, la falta de control sobre el trabajo, es decir, si yo puedo decidir cuánto trabajo hago, cómo lo hago, o si el método que tengo, porque finalmente, por ejemplo, si trabajamos en la industria manufacturera, están los métodos de trabajo ya muy establecidos.
O sea, esos métodos se deciden a partir de estudios ergonómicos, a partir de cómo están haciendo las máquinas, lo que tardaría una persona en poner su material, quitar su material, ¿no? Dependiendo de el ensamblaje que lleve, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones en relación a los factores propios de la actividad es bien importante de si yo percibo que tengo control o no tengo control sobre ello, ¿no? Y si el trabajo que hago o que tengo asignado lo puedo realizar en el tiempo que se estipula que debo de realizarlo. Y ahí es donde de repente, sobre todo en el ámbito administrativo o en trabajos menos estructurados, de repente el tiempo es un gran factor. O sea, es un gran factor en el que, no me alcanza el tiempo, no terminé los reportes, entregar esto y ya tengo 20 pendientes y entonces empieza a sentirse como que no logro cumplimentar lo que se me pide en el tiempo que se solicita. Todo urge, todo era para ayer, todo debía de resultar ya listo y no estamos en esa situación. Y ahí es donde entra el tema de la carga mental, que muchas veces hay diferentes tipos de cargas, pero una de las que más hemos encontrado que se elevan son las famosas cargas mentales. Es decir, que no solo se supone que yo a las 6 o a las 5:30 o a la hora que salga, cerré la cortinita trabajo, ¿no? Mentalmente no. A veces sigo conectados 9, 10 de la noche, sigo pensando, y el típico que luego hacemos tercer turno, ¿no? De, pues ya todo el mundo se durmió, pues le voy a adelantar a los mails, le voy a levantar al reporte y entonces ya extendí mi jornada laboral más allá de lo que se debía, porque si no, no siento que la logre, ¿no? Que logre completarlo y ahí es donde empezamos a tener estos desajustes. La organización del tiempo, ¿qué tanto mi jornada de trabajo interfiere con mis actividades familiares y viceversa? Si existe un equilibrio o existe un desequilibrio, si puedo atender compromisos de mi familia sin impactar mi trabajo y viceversa, ahí tenemos también un tema. El liderazgo, uno de los factores en donde se recarga más fuertemente la norma tiene que ver con el tipo y el estilo de liderazgo que tenemos dentro de las organizaciones. Esa relación de uno a uno y cómo nos llevamos, cómo se da ese trabajo, cómo se da ese compañerismo, es bien importante para que entonces exista una serie de factores que puedan sumar, ¿no? Al trabajo, que ayuden a ser llevado el trabajo o que en un momento dado, no, al contrario, ¿no? De hecho, uno de los recientes de intervenciones que se están haciendo en el ámbito organizacional va muy enfocado a la formación de líderes, a desarrollar habilidades de liderazgo en las personas y a generar también relaciones de empatía, de cercanía entre las personas, ¿no? Entonces, por ahí está la situación y, bueno, obviamente prevenir la violencia laboral y finalmente, pues que haya este reconocimiento del desempeño, que haya sensación de pertenencia y que haya certidumbre en el trabajo. Entonces, ahora sí les vamos a invitar, con esto que ya tenemos este marco, les vamos a invitar a que hagan con nosotros una dinámica digital. Esta dinámica digital es a través de una aplicación que se llama Menti. Este Menti, la idea es que ustedes puedan acompañarnos en este link. Déjenme, lo voy a poner aquí. Copy link. Lo voy a poner en el chat para que lo vean ustedes aquí del Zoom y pueden darle clic ahí o teclear www.menti.com y ahorita les pongo el código que les va a pedir. Acá. Y les va a pedir, si teclearon www.menti.com, les va a pedir el código que está aquí que dice 1143-1154. Listo. Entonces, lo que les pediría es que se unan con nosotros a participar un poco en qué van. Nos gustaría saber mucho en qué van para poder focalizar este tiempito en darles como atención a estas dudas que ustedes pudieran estar trayendo y por las cuales les llamó la atención venir al webinar y que podamos generar este diálogo de qué cosas son en las que en dónde están y qué necesitan para poder llevarse claridad de que lo que están haciendo, pues están haciéndolo adecuadamente y tienen los requisitos que se necesitan para cumplimentar la norma.
Entonces aquí ya alguien ya se conectó. Este Menti es anónimo, no sabemos quiénes están poniendo la respuesta, solo vemos como el resultado general de quienes participan de la dinámica. Entonces ya por aquí alguien nos dijo que están en la fase de la implementación de la NOM. Excelente, muy bien. Hola Tania, ¿cómo estás? Buenos días. Soy Hola, Lizeth Cano. Lisette. ¿Cómo estás? Hola Maru, Muy ¿cómo estás? bien. Buenos días, qué gusto Hola, saludarte Luli. también. La verdad es que está súper interesante. Gracias por compartirnos este webinar, porque digo, la gente que tenemos, creo que ya es un tema que ya involucra a todas las empresas, a toda la parte comercial, y que bueno, que se tiene que tomar como muy en serio, ¿no? Sobre todo, aunque tengas 2, 3 empleados o 50 o 100, es un tema donde todo el mundo tenemos que involucrarnos. Tania, fíjate que Ujú, en nuestro caso nosotros somos una administración, administramos y operamos parques industriales. ujú. Excelente. Este, ¿Perdón? Excelente, digo. Sí, entonces, bueno, pues por parte de nuestros clientes, que todos son industriales, la Ujú. mayoría son sector automotriz, bueno, pues ellos están haciendo sus certificaciones, etcétera, en base a la NOM 035, y bueno, pues nosotros no nos podemos quedar atrás porque somos, pues también como flecha de lanza, ¿no? Claro. Este, y bueno, pues estamos comenzando apenas a hacer este tema de diagnósticos, pero sí me gustaría como que hubiera este, pues como seguimiento de qué es lo que más podemos hacer, que aunque yo tengo un equipo tengo una psicóloga y así, pero bueno, también podemos ver de qué manera podemos empatar ciertas cosas para poder lograr la certificación y sobre todo que me aplique, ¿no? Que no sea Ujú. un tema que quiera a lo mejor abarcar tanta cosa y que necesite solamente 2, 3 cositas, ¿no? Exactamente. Muy bien, dice. Sí, ahorita justo terminando esta dinámica les voy a decir cuáles son como las 8 evidencias así básicas de sí o sí. Y después, pues dependiendo de las necesidades de tu organización, hay cosas que se van ajustando, ¿no? Entonces, importante por ahí. Perfecto, ya tenemos por acá entonces dos que nos han compartido que están en la implementación de la política, y no sé si tuvieran por acá algunos compañeros, compañeras que nos quieran compartir, igual si no, por alguna razón no se pueden sumar a Menti, igual pueden escribirlo en el chat de Zoom también puede ser si están en alguna cosa o en un momento dado hacia dónde quisieran que tornáramos como la charla, ¿no? Para que puedan ustedes llevarse esta parte. Entonces ahí tenemos estas dos que nos dijeron que 2 personas ya están en la parte de la implementación, alguien todavía está apenas en la fase de planeación de qué vamos a hacer. Y no sé si los demás, por ejemplo, ya estuvieran en esta realización de diagnósticos o estuvieran implementando algunas cosas, ¿no? Ahí, por ahí, sí, pues no sé si alguien más, vamos a dar un minutín, no, unos 30 segunditos más a ver si podemos tener alguna otra respuesta. Y si no, un poquito la parte entonces para podernos sumar sería esta cuestión de qué dificultades o dudas les ha surgido en la implementación. Esta sobre todo nos está sirviendo para que conozcamos en conjunto dudas, inquietudes, qué sigue. Ya ahorita, por ejemplo, Lisette nos dijo muy clarito, yo tengo un equipo que me está apoyando, pero a lo mejor me gustaría tener certeza de qué necesito para poder saber que lo estoy haciendo adecuadamente, ¿no? Entonces ahí va. Por ahí si quieren compartirlo, este es un textito ahí muy breve, si quieren compartirnos algunas cosas para que podamos tenerlo y sobre eso vamos haciendo, como ir como filtrando la información, porque como les decía, pues la norma es amplia y entonces la idea es que podamos como generar. A ver si nos regalan. Ahí está la primera, excelente. Ahí está. Conocerla a fondo y saber según el giro al que nos diremos cómo se aplica. Ok, bien, excelente. En este sentido, vamos a hablar sobre la norma a fondo. Aplica a todos los giros. Lo que son criterios de diferenciación son la cantidad de empleados. O sea, ahí sí es muy clara la norma de si eres una organización, una pyme, de 1 a 15 te toca tal. De 16 a 50, que sería una organización todavía pyme o pequeñita, pues, de hasta 50 tienes que hacer. A partir de 51, independientemente al giro que te toca, que en el que estás, sea servicio, sea manufactura, sea comercial, sea el que sea, tienes que tener una serie de indicadores para de manera muy específica, ¿no?
Entonces, esa es una de las cosas que veríamos como tal, básicamente. Y en las primeras, en tanto de 1 a 15 o de 16 a 50, un poco el asunto es que de 1 a 15 lo que les aplica es, si quieren, pueden hacer el diagnóstico de factores, pero si no lo quieren hacer, no es necesario. Esa es una de las grandes diferenciaciones. Evidentemente, pues aunque somos, a lo mejor es una organización pequeñita, valdría la pena siempre tener un diagnóstico, ¿no? Para tener una claridad. El tema es que a veces dicen, oye, es que somos tres, ¿no? Entonces, si contestamos, ya sabemos quién contestó qué. Y ahí es donde en un momento dado también la norma dice, bueno, puedes hacer otra serie de formas de evaluar tu organización e identificar algunas cosas, pero lo que sí toca son ahorita las 8 que vamos a revisar en lo particular. Lo único que lo que no aplicaría sería un cuestionario como tipo encuesta, sino más bien otras formas de generar el ¿Y diagnóstico. ese cuestionario, Tania, ustedes lo hacen? Sí, nosotros hacemos la implementación, o sea, hay dos posibilidades, que nosotros seamos los que apliquemos el cuestionario o Ujú. les acompañemos a la aplicación del cuestionario. Y ya actualmente hay muchos servicios automatizados digamos, la calificación, ¿no? Ujú. Para poder hacer todo el proceso estadístico que requiere el cuestionario y entonces nosotros trabajamos con un proveedor que nos apoya en esa línea. ¿Me pudieras mandar información, por favor? Ujú. Claro que sí, muchas gracias. Bien, creo que por aquí ya alguien ya nos contestaron, entonces vamos a terminar nuestra dinámica digital. Era para un poco escuchar algunas de sus inquietudes. Si por ahí alguien se quedó con ganas de ponerlo, pero a lo mejor ya no le dio tiempo de ponerlo en el Menti, pueden decirlo de viva voz si gustan, o en un momento dado, nos lo pueden acá compartir por el chat. Bien, entonces continuando con la presentación. Aquí está como esta parte importante, aquí casi tómenle nota, tómenle screenshot, ¿no? Para las obligaciones de los centros de trabajo, ¿cuáles serían las 8 evidencias claves? La primera es la política de prevención. En la política de prevención tiene que estar detallado que yo como organización tengo la intención de prevenir los riesgos psicosociales para garantizar un entorno organizacional favorable. ¿Y cómo lo voy a hacer? La norma te dice, en la política lo que tienes que decirme es cómo lo vas a hacer. Vas a tener un encargado, vas a tener un comité, vas a tener, ¿cómo le vas a hacer? Una de las cosas que se pide en la norma es que se describa cuáles son las acciones a realizar, que haya un mecanismo donde las personas puedan difundir, mandar un mensaje si tienen alguna queja, sugerencia, comentario al respecto de algunas prácticas que les parecerían que no son adecuadas para generar un entorno organizacional. Y a ese se le llama buzón de sugerencias. Entonces tiene que haber un mecanismo para poder recibir esas sugerencias y alguien o un comité que en un momento dado evalúe esa parte y le haga un seguimiento, ¿no? Para que pueda darse esa situación. La política también debe de requerir que en ese establezcas cuáles son las obligaciones de digamos, de los trabajadores a seguir la norma. O sea, si se parte de lo del asunto es decir, oye, todos estamos haciendo que esto sea posible. Prevenir es tarea de todos. Entonces, ahí viene una serie de situaciones que en un momento dado los trabajadores tienen que hacer, como participar de las actividades, contestar el cuestionario, en un momento dado si consideran importante reportar alguna situación, ¿no? Y está el mecanismo para poder reportarlo, y ahí es donde en un momento dado la política tiene que tener estos puntos. Dentro de la norma, hasta el final de la norma viene un anexo donde viene una sugerencia de política. Es importante que revisemos si esa política que nos están sugiriendo aplica para mi organización o no aplica. Habrá cosas que no apliquen, entonces sí vale la pena que se haga una política donde nosotros la podamos hacer parte que sea como acorde a los valores que tenemos como organización. Lo siguiente es el diagnóstico para identificar y analizar los factores de riesgo. Nuevamente, la norma nos provee de un instrumento que se llama la guía 2 o 3, dependiendo de la cantidad de personas que tengas en tu organización. Y ahí es donde en un momento dado, en esta guía, en este diagnóstico, es donde podemos identificar si existen algunos factores de riesgo.
La norma no es limitativa a que, solo puedes aplicar mi cuestionario. No, dice, bueno, si quieres hacer un cuestionario tuyo, ok, adelante, pero hay que hacer una serie de procesos estadísticos que permitan en un momento dado, garantizar que estás midiendo lo que dices medir. De ahí se meten un poco de honduras técnicas para quienes hacen los instrumentos de evaluación. Entonces, importante, ojo, no solo es el diagnóstico de los riesgos psicosociales, sino también de mi entorno organizacional. Entiéndase que puede ser lo que llamamos comúnmente el clima organizacional. Sin embargo, la norma va un poquito más allá en cuanto al el entorno, porque a veces en el clima nos preguntan las relaciones interpersonales, mi relación con mi jefe, la satisfacción en general que tengo de el salario, los beneficios, las prestaciones, etcétera. Y acá también busca que se genere, oye, ¿cómo está el tema capacitación? ¿Cómo está el tema de promoción de desarrollo, evaluación de desempeño, ¿no? Y la violencia laboral también. Entonces, es importante que se pueda generar. Evidentemente, si ya tienes tu política y dijiste que hay un mecanismo para la parte de atención de actos de violencia, pues evidenciar que ese mecanismo funciona y la gente en un momento dado lo puede utilizar de manera libre y si en algún momento hay algún caso de violencia, pues que se atienda, ¿no? Dentro de la política tendríamos que establecer qué sucede con esa situación. Si alguien pone una queja, ¿en cuánto tiempo le voy a responder? ¿En cuánto tiempo vamos a dar una resolución? ¿Qué tipo de sanciones se podrían presentar en el caso de si hubiera algún acto de violencia? Esta información ya también está recopilada porque de hecho en el caso de la Secretaría del Trabajo tiene un protocolo de atención y prevención de la violencia laboral. Entonces también son información que yo ya puedo tomar. La otra es identificar a trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Y ahí tendremos que tener también claridad a qué nos referimos con esto. Ahorita no me voy a meter ahí, pero es importante que lo tengamos porque serán personas que en un momento hayan vivido un accidente o algún otro tipo de acontecimientos donde nosotros como empresa nuestra obligación es, oye, yo identifico a alguien que está teniendo una situación así y busco garantizar que se le canalice a hacer un diagnóstico y una atención adecuada. No es obligación de la empresa, tengo que pagarle un tratamiento psicológico, no necesariamente, pero sí, tu obligación es tener una evaluación que diga, oye, la persona sí está teniendo un impacto emocional, ¿qué va a hacer con esa situación? ¿Cómo va a atender esa situación de manera personal? Y ahí hay pues diferentes instancias. Hay empresas que dicen, oye, yo busco y como beneficio puedo dar a mis trabajadores, no solo a quienes vivieron un acontecimiento traumático, pues la atención psicológica que forma parte de los elementos de la prevención de estos factores. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a personas que estarían expuestas a violencia y burnout, que va muy de la mano con el de arriba, es decir, ya arriba te identifico y luego te digo qué hago. Difundir información de la norma, que se conozca, que se identifique, que podamos generar. Y llenar registros, que serían, los registros es el resultado, es decir, mi política, mis resultados y de ahí mi plan de acción. ¿Qué estoy haciendo con estos resultados? ¿Qué tipo de medidas he tomado y quiénes son las personas que han participado de los diferentes procesos que voy a establecer? Entonces, a partir de ahí, tendríamos justamente esto que decíamos de los centros, algunos particularmente me voy a tener aquí en el del de 15 de manera rápida, nada más para identificar qué es la política, las medidas, los trabajadores que serían, que tendremos que identificar que son sujetos de acontecimientos traumáticos severos y promover y proporcionar información. Aquí, como les decía, no viene un diagnóstico o el diagnóstico puede ser mucho más, menos estructurado como sería en el caso de los otros elementos, pero es importante que nosotros tengamos claro que aunque seamos de uno, o más bien pues de dos, ¿no? En adelante, que siempre tengamos esta parte clara de, bueno, tengo que hacer mi difusión de la política de prevención, adoptar estas medidas e identificar a quienes estén expuestos a una situación así. Y promover información que se va a hacer para todos, ¿no? Si
vemos de 16 a 50, pues ya vemos que ahí sí entra obligatoriamente un diagnóstico, y a partir de los diagnósticos, pues entonces yo hago mis medidas y acciones de control. Igual, identificación de personas que han vivido un acontecimiento traumático severo y que se le practiquen los exámenes médicos y evaluaciones, y el registro de resultados para este tipo de intervenciones que se están haciendo, que eso es lo importante. Una de las cosas clave de la organización es que tendríamos que estar sistematizando el registro de las acciones que vamos haciendo dentro de la norma, desde cómo difundo la información. Oye, les mandé un mail, les mandé un pequeño video, hice cómo fue que las personas se están enterando que estamos implementando la norma. Un periódico mural, a lo mejor alguna infografía, o sea, lo que ustedes hagan como organización es importante que lo recuperen, lo recopilen y lo guarden para poder evidenciar que las personas lo vieron. Entonces, ahí es donde pues muchas veces se empieza a hacer una evidencia fotográfica, se empieza a hacer una evidencia, por ejemplo, de lista. Oye, hicimos un curso de capacitación para informar a la gente, pues tu lista de participantes de la capacitación de la NOM 035, ¿no? Entonces, vámonos ahora a revisar básicamente cuál sería algunas del tipo de intervenciones. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el tema del diagnóstico, como para a lo mejor revisar un poquito en qué consiste la semaforización. Podríamos irnos, yo creo que ahí, man. Ah, bueno, finalmente el de la parte de lo que sería, aquí vienen algunos ejemplos de información que podrían darse. Estos los sacamos del Instituto de Mexicano de Seguro Social. Podrían ser algunas de las cosas que ustedes están viendo, o se pueden crear las diferentes publicaciones. En sentido, nosotros también apoyamos a las organizaciones pues a generar este tipo de situaciones. Aquí viene un poco la selección de la muestra, que es importante. Si tenemos una organización muy grandota, no necesitamos aplicarles a todos. Podríamos hacer solamente una parte de la organización. Sí, Lisette, claro que sí, la podemos compartir. Este, estamos por ahí hablando de que es importante que cuando apliquemos el cuestionario, pues haya un ambiente de respeto, de confianza, que haya quien en un momento presente. Si quieres regresarme tantito, Arner, la anterior. La aplicación, ¿no? Por ejemplo, ahí que en un momento dado eso es bien importante, que cuando se aplique haya protección a la privacidad y confidencialidad del manejo de datos. Que yo tenga en un momento dado, las encuestas son anónimas, es decir, no llevan nombre, pero sí llevan algunos datos de referencia de los trabajadores, como el rango de edades, como el nivel de puesto en el que colaboran, el tiempo en el que han estado en la organización. Sin embargo, lo que sí se busca es que no se ponga el nombre, porque lo que se busca es generar esta posibilidad de que realmente el trabajador se sienta libre de responder lo que se hace. Por eso es que varias empresas también, igual que sucede con el clima, contratan algunos despachos externos para que sea un tercero quien aplique el cuestionario, quien en un momento dado lo evalúe y quien presente los resultados. Que eso es para que no seamos juez y parte. Sin embargo, la norma no es así como de obligatorio, tienes que contratar a alguien. No necesariamente, lo puedes hacer de manera interna. La cosa es cómo garantizas que se va a dar protección a la privacidad y confidencialidad del manejo de datos. Una de las formas en las que se garantiza eso es generar una aplicación anónima y que de preferencia sea grupal, no que sea como de aquí te estoy viendo, ¿no? Que solo contestaste tú solo, sino que haya como una parte grupal, que la entrega, hay quienes son más estrictos y, por ejemplo, o que ya entregan sobres cerrados, se regresan sobres cerrados, ¿no? Como para en un momento dado tener la posibilidad de garantizar estas situaciones. Hay diferentes formas de garantizarlo, dependiendo un poco también yo creo que sobre todo del nivel de confianza de la organización. Pero de entrada, la idea es que sea anónima y con eso estamos ya como requisito mínimo, 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 es anónimo, ¿no? Y esta aplicación se da en grupo, que haya quien modere en cuanto a que en un momento dado se den las instrucciones claras y que pueda responder algunas preguntas sin guiar las respuestas. Y primero se hace el cuestionario y finalmente se aplica la ficha de datos generales. No, Em,
Me voy Sí. a saltar algunas para Ajá. irnos a lo de la semaforización y de todas maneras les vamos a compartir la presentación con muchísimo gusto. Ujú. Exactamente. Entonces, vámonos a la semaforización para que lo veamos. Importante, nuestros resultados al final deben de tener esta categorización. ¿Cómo salí en todos los rubros? Que tenemos dimensiones, tenemos diferentes categorías, ¿no? Dominios. Entonces, ahí tengo que saber cómo salí en cada uno de ellos. Aquí están justamente las dimensiones, los dominios, las categorías, cómo es que salí. Y les vamos a mostrar uno de los ejemplos, no quiere decir que sea el único, es una forma de presentar. A nosotros nos ha funcionado muy bien porque en una hoja tienes como la radiografía completa de la organización. Si ni siquiera nos vamos a la siguiente, partner, para que veamos. En la semaforización, importante saber que lo que vamos a identificar, oye, ¿cómo andamos a partir del nivel medio? Medio, alto y muy alto nos van a indicar que tenemos que hacer intervenciones correctivas. El medio, sobre todo, pues revisar un poco qué está pasando. A lo mejor lo que está sucediendo es que no estamos aplicando bien nuestro programa de prevención. En alto y muy alto, regularmente sí se va a requerir una intervención mucho más puntual y específica, dependiendo del tipo de factores que salieron a nivel muy alto o alto, ¿no? En nulo o bajo, lo que te dice es que lo que estás haciendo funciona bien, ¿no? Por ejemplo, en esta organización que tenemos aquí muestra, como les decía, de entrada ya rápido sabemos, híjole, de todos, ¿cuál es el factor que más nos está generando como implicaciones? Falta de control en el trabajo. O sea, ahí está el alto, que es el que nos interesa. De entrada, desde que son factores propios de la actividad, ya tenemos un indicador medio. En lo específico, ¿cuál serían como la falta de control? Y si además quiero yo saber en lo particular, ok, falta de control y autonomía sobre el trabajo e insuficiente participación y manejo de cambio. Quiere decir que en esta organización en lo particular, la gente no está teniendo esta sensación de libertad de poder organizar su trabajo o que la forma en la que está organizada no les está funcionando y que además no pueden en un momento dado decir, oye, yo necesito ajustarlo de esta manera o oye, en mi puesto, en mi tarea asignada se aplica de esta forma, pero yo veo que no funciona, mejor funcionaría de esta manera, ¿no? Entonces, ahí es donde en un momento dado no siempre se escuchan esas opiniones, no siempre se están a lo mejor generando esos intercambios de ajustes, y ahí es donde la persona en esta empresa nos están diciendo que está faltando eso, ¿no? Acá también nos dijeron, por ejemplo, falta o escasa retroalimentación del desempeño, ¿no? Y finalmente, la sensación de que a lo mejor hay inestabilidad laboral. Entonces, nuevamente tendríamos que revisar, ok, ¿qué podemos hacer para que en esos áreas donde nos salieron amarillitos y naranjitas, podamos como identificar esta situación? El resultado global, conforme lo va generando la NOM, pues es que es alto. ¿Qué quiere decir? Que es una organización donde los factores de riesgo psicosocial están elevados. Ya tenemos puntualmente cuáles son algunas de las áreas en las que tenemos que trabajar. Y bueno, el reporte, ahí importante, que este reporte tenga esta semaforización muy clarita, muy específica y que contenga lo siguiente, ¿no? Ahí que venga tu nombre, tu domicilio, a qué te dedicas, el objetivo de este diagnóstico, cuáles son las actividades que se realizan, que en un momento dado se haya utilizado un método específico para la aplicación, para el cuestionario, cuáles son los resultados y qué vas a hacer, cuáles son las recomendaciones. ¿Y quién hizo la evaluación? Que ahí aparezca el nombre completo y cédula del profesional que hizo la evaluación, ya sea un externo o ya sea dentro de la organización, de todas maneras tiene que venir quién lo hizo, ¿no? Si fueron varios, a lo mejor que trabajaron en eso, pues varios son los que se apuntan ahí al final, ¿no? Excelente. Bien, em, vamos entonces a la publicación de resultados. Este es un paso también súper importante y que debe de cumplirse, así, ¿no? Doble. Resultado, el resultado se tiene que compartir a la organización, se tiene que difundir para que por lo menos todo el mundo esté enterado y que además haya como esta sensación de, oye, contesté, me dijeron que salimos y en qué vamos a hacer, ¿no? Y la otra es que esto se tiene que hacer cada 2 años para que podamos cumplimentar que estamos dando seguimiento. La idea es que si yo apliqué, por ejemplo, en 2023, pues en 2025 pueda comparar
aunque ya no tenga todos los trabajadores que iniciaron en el 23, a lo mejor algunos se fueron en el camino en el 25, quiero ver si las acciones que empecé a hacer ya me impactaron para ver si hubo mejoras, cambios en el 25. Y si no, pues igual identificar, oye, a lo mejor las medidas que estoy haciendo no son las adecuadas. Evidentemente, las medidas que generemos deben de tener algunos indicadores de mejora. Entonces, vale la pena como que no solo esperarnos a 2 años, ¿no? En 2 años sería la culminación, pero si no, bueno, pues que esta situación. Aquí está un ejemplo, ¿no? De cómo son los resultados. Es una forma, no tiene que ser esa únicamente. Aquí justamente áreas de mejora, resultados como que salimos, las realizaciones, tu compromiso, ¿no? La siguiente, algo así muy sencillo, les vamos a compartir una lista de chequeo para que la tengan por ahí sobre qué es lo que sería importante hacer y luego entramos a la parte de lo que sería ahora sí los niveles de intervención y de acción. Vámonos del azulito verde, que son el programa de prevención. Esto lo tienen que tener todas las organizaciones sí o sí. Lo que va variando son el nivel de intervención y las acciones correctivas. Primer nivel, importante, ¿hacia dónde voy a hacer? Voy a prevenir mis riesgos psicosociales y la violencia laboral. Y para ello tenemos estas tres grandes cosas. Todo lo que tendría que ver con información, ¿no? Que yo pueda difundir a la gente, ya le estoy dando una información importante. La parte del apoyo social, que se sepa, oye, ¿dónde puede recurrir la persona si se está presentando algo así, si tiene dudas, si está inquieta? Y la otra es que podamos capacitarlo en diferentes habilidades socioemocionales, ¿ok? Entonces, ya que tengo mi detección, ¿qué es lo importante en medidas de prevención? Ojo, también, así como hacemos la norma, tenemos que tener una detección de capacitación, donde la gente nos diga, yo en mi trabajo tal vez necesitaría tal o cual capacitación en tales habilidades. Obviamente no es la carta de Santa Claus, sino más bien es que se vea acorde al puesto, que a partir de esa detección yo haga mi capacitación anualizada y donde de eso, además de los aspectos técnicos que se requieran para poder desarrollar los trabajos, se incluya el desarrollo de habilidades socioemocionales, que ese es un gran cambio. Eso es algo bien importante porque en otro momento no siempre se estaban considerando o a veces se veían poco necesarias, ¿no? Era más bien hasta un lujo tener ese tipo de capacitaciones. Hoy por hoy la norma promueve que se capacite en estas líneas, como sería el manejo de emociones, la gestión individual del estrés, por ejemplo, la comunicación asertiva, el tema de lo que tiene que ver con qué es esto de la violencia laboral, cómo podemos prevenirla, el liderazgo, ¿no? En esa línea es donde trabajaremos la cooperación, la confianza que puede darse, cómo hacemos trabajo en equipo, el famoso trabajo en equipo, eh, desarrollo, planes de desarrollo interno. A lo mejor mi organización no es muy grande, no va a tener grandes niveles y escaladas de tantos, pero sí es importante que haya, oye, aquí en esta organización tú puedes tener este desarrollo del puesto, ¿no? Y va a haber evaluaciones y estas evaluaciones van acompañadas de que un reconocimiento, a lo mejor si se puede en un momento dado, a eso se va dando una asignación de aumento de puesto, o a lo mejor, aunque la parte, aunque sea como muy clara de, oye, obtuviste el nivel tal, que es como reconocimiento importante, ¿no? Y, em, y finalmente, ¿cómo vamos a estar nosotros generando estas evaluaciones, ¿no? Y la siguiente es, aquí están, esto que decíamos de las capacitación en habilidades socioemocionales que tendríamos que tener, ¿no? ¿Qué sucede si no hacemos prevención? Importante. Hace rato al inicio del webinar comentaba yo justo en esto, ¿no? Si no hacemos prevención, regularmente vamos a estar haciendo atención. Entonces, atención a la ansiedad, a la depresión. Y aquí les trajimos algunos datos de, por ejemplo, una persona que está deprimida en el año puede perder hasta 25 días de trabajo. En el caso de gente que tiene ataques de pánico, pues puede perder hasta 20 días de trabajo, estrés postrauma, pues igual, ¿no? Y entonces, ¿esto qué costos tiene? Pues puede llegar a generar el 7.3% de la nómina anual como costos y finalmente también provoca pérdidas de productividad mayores al 20% anual. Entonces, es importante, por eso es que en un momento dado se trabaje en
esta parte de hacer prevención. Nos sale más barato hacer prevención que trabajar, abatir como medidas correctivas, ¿no? Y bueno, aquí está el aumento de factores de riesgo, ¿no? Entonces aquí vienen una serie de situaciones, ¿no? Les vamos a compartir esto para que ustedes tengan cuáles serían algunas medidas dependiendo del factor de riesgo que se tenga. Y entonces ahí tendríamos diferentes situaciones. A veces hay cosas bien sencillas como, oye, tengo mi política para que las personas, si tienen una emergencia familiar, atiendan de determinada manera. Oye, en el tema de reconocimiento al trabajo, bueno, pues tengo la posibilidad de que la gente reciba cada año un reconocimiento que no sea la antigüedad, sino reconocimiento a quien aportó algo en el trabajo, a quien hizo algo destacado, ¿no? En un momento dado. Algunas cosas relacionadas al plan correctivo, que ya sería que estamos en un nivel medio, pues ahí sí tenemos que identificar, oye, ¿qué está pasando en el área? Por ejemplo, en el caso que teníamos acá arriba, oye, tenemos un problema en el tema de cargas de trabajo. Las personas tienen que identificar, ¿ok? ¿Cómo, cómo es su trabajo? Todos tienen claridad de que la forma de trabajo es esta, o hay quienes no le están agarrando el ritmo, ¿por qué no le están agarrando el ritmo de trabajo? ¿No? En este caso, muy particular, pues era una manufacturera, entonces ahí el ritmo estaba dado por las máquinas, pero resulta que de repente la máquina se descomponía, la máquina no tenía todo el funcionamiento adecuado, entonces, oye, me pides que haga tantas piezas, pero mi máquina no está funcionando, me presiono o no tengo la capacitación necesaria para hacerlo. Y ahí era donde aparecían una serie de cosas donde se pudieron hacer ajustes para que las personas pudieran tener esto. Y se implementaron también mecanismos para que ellos pudieran hacer de manera bimestral ajustes a su trabajo. Es decir, oye, yo creo que en lugar de poner primero la charola, primero ponemos tal cosa porque así nos funciona mejor. Ah, bueno, entonces se cambia el procedimiento. Y este es el que nos interesa, digamos, más porque aquí hablamos de ya gravedad, de impacto directo al daño, a la salud emocional de las personas, ¿no? Entonces, atender tipos de acoso psicológico, hostigamiento o malos tratos es deber, primero de las organizaciones, de evitar que esto suceda y después, si por algunas situaciones ya está sucediendo, identificarlo y atenderlo. ¿Cómo se va a atender? Si me das la siguiente, partner Maro. Se va a atender haciendo pues la evaluación, ahí viene un poquito sobre esto, ¿no? Generar como conciencia de que si te está pasando esto, pues pasa una serie de acciones, ¿no? Esto, hacer una evaluación de prácticas de exámenes médicos y evaluaciones psicológicas para que las personas pues tengan claridad de, oye, esto que me está pasando de falta de concentración, irritabilidad, pocas ganas de trabajar, generar una serie de dificultades para ajustarme al trabajo, no es nada más mi mala voluntad, ¿no? Sino tiene que ver con una situación de impacto emocional que me está generando malestar. Y no solo a mí, a lo mejor empieza a generar malestar a los demás. Y ahí es importante por eso que en un momento dado se haga la detección y si la persona requiere un apoyo psicológico, se le canalice. Entre más pronto, pues mejor, ¿no? A que en lugar de que se haga situaciones crónicas donde terminamos en accidentes de trabajo, donde terminamos a lo mejor de repente en conflictos fuertes, intensos, y de ahí que en un momento dado pues se genere este tipo de acciones. Entonces lo que buscaríamos sería pues eso, que las organizaciones una vez que tengan identificado que alguien está generando o que está teniendo un impacto en su salud, que a lo mejor está teniendo una situación como un acontecimiento traumático severo, por ejemplo, a lo mejor no tiene que ver en mi trabajo, pero resulta que hay asaltos por la zona donde estamos y las personas ya van 2, 3 veces que viven asaltos. Eso es algo que no podemos controlar, pero pues sí podríamos identificar, oye, ¿cómo le apoyamos a la persona para que esta situación muy desafortunada pues entonces tenga elementos, tenga herramientas internas para hacerle frente? Oye, ahorita en pandemia vivimos mucho el tema de pérdidas de personas cercanas. Entonces, nuevamente, o sea, no es algo que competa, digamos, o sea, no fue provocado por la empresa, pero si viene una gente triste porque perdió a su familiar, porque se siente mal, porque como que no está teniendo las herramientas suficientes para poder hacerle frente a su pérdida, la idea es que la organización pueda ayudarla a que encuentre cómo resolver esa situación, cómo buscar ayuda
y cómo recibir esa ayuda para que se sienta mejor, ¿no? Entonces de ahí hablamos de que también pues se trabaja mucho con esta línea de promover el optimismo, promover prácticas que generen felicidad en las organizaciones. Muy bien, pues este es el webinar. Ahí les decía, es amplia la norma. Esperamos que haya servido para que ustedes puedan tener como un panorama con las 8 evidencias básicas y que si necesitan apoyo, si necesitan alguna inquietud, pues tengan ustedes de nosotros un aliado para irles acompañando en este proceso. No sé si tienen alguna inquietud, además de que les compartiremos la presentación. Les vamos a compartir la presentación con mucho gusto y además este bonus de los checklists de todo lo que tengo que hacer en mi diagnóstico y ya como parte de la intervención. Si ustedes se aseguran de tener como estos requisitos básicos, pues bueno, tienen la certeza de que lo están haciendo bien. Y como les dice Tania, en cualquier momento que les podamos apoyar para resolverles dudas o demás, aquí están nuestros datos de contacto. Si requiriesen mayor información, pues igual estamos a sus órdenes y bueno, agradecerles muchísimo su tiempo de conexión. Excelente, pues no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Gracias. Excelente, nos da gusto, Contreras. Excelente, Magali, qué bueno que les pareció interesante. Si alguien tiene alguna duda, de verdad, con todo gusto, háganosla saber y estamos. Súper, Vania, qué bueno que te gustó, que estuvo muy bien. Gracias, Noemí. Bueno, todo quedó claro, excelente, espero que sí. Aunque fue un poquito rápido, ahí estuvimos, tratando de sintetizar la NOM. Muchas gracias, Notaría 31. Gracias por tu tiempo también y esperamos que la información haya sido útil para saber en qué paso seguir para la implementación de la NOM. Excelente. Pues los dejamos entonces. Agradecemos mucho su tiempo de conexión y que estuvieron por acá escuchándonos. Súper, claro que sí. En el transcurso del día les llega la presentación y nuestro bonus de las checklists para que lo tengan ahí presente. Súper. Buen Buen día día a todos. a todas, literalmente creo que son. Ah, no, Aldo anda por ahí. A todos. Todos, todas. Cuídense mucho. Que Que estén tengan muy bien. buen día. Gracias. Gracias, Wendy. Bye, Brenda, a todos. Bye.